Gracias a ti por tu palabra. Damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ella y de acercarnos confiados en que tú hablarás a nuestras vidas y que a través de tu palabra, Señor, nos edificas, nos exhortas, pero también nos consuelas. Espíritu Santo, ayúdanos hoy. Ayúdanos a entender la verdad de tu palabra. Ayúdanos a entender esta verdad para vivirla, para apropiarnos de ella, para expresarla, para reflejarla diariamente. Y todo esto, Señor, solamente para la gloria y honra de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Ninguno de nosotros cuando nos levantamos en la mañana quiere estar desanimado. Ninguno de los que están aquí cuando van rumbo al trabajo van con ganas de desanimarse. Ninguno de los que estamos aquí queremos desmayar en la vida, ni siquiera pensamos en desmayar en la vida. Y es por esa razón que no deseamos que nos ocurra algo que produzca desánimo en nuestros corazones. Huimos entonces de las tristezas, huimos entonces del sufrimiento. No queremos saber nada acerca del dolor, huimos entonces del dolor. La razón, no queremos estar desanimados. Nadie aquí en esta mañana quiere desfallecer. Nadie vino acá diciendo: espero que hoy cantemos algunos himnos, levantemos una oración y escuchemos un sermón que me ayude a desanimarme. Realmente quisiera que esta mañana ser desalentado por el hermano que va a predicar. No, yo creo que ese no es el pensamiento. Ninguno de nosotros quiere estar desanimado. Por el contrario, toda persona quiere una renovación diaria. Toda persona quiere perseverar y permanecer en el camino de Cristo con fuerza y con ánimo. Todos los que estamos aquí en este culto, de alguna manera queremos seguir peleando. Estamos aquí porque queremos afirmar nuestros corazones en el camino de Cristo. Sabemos muy bien que todos nuestros sentimientos de fuerza, fortaleza, esperanza, vigor, coraje, entusiasmo por la vida, son sentimientos que duran poco. Pronto tienden a agotarse. Si queremos llegar a ser fuertes en nuestro interior, a tener esperanza, a tener gozo, medios para amar, vamos a tener que ser renovados día a día. Y eso lo sabemos, pero la vida no es estable. Está repleta de altibajos. Por momentos está llena, en otros vacía y luego vuelve a llenarse. En ocasiones se renueva, en otras se gasta y vuelve a renovarse. Cada uno de nosotros queremos experimentar una renovación diaria en todo nuestro ser. Nadie aquí quiere ser abandonado en un valle del agotamiento. Nadie aquí quiere ser abandonado en la tristeza o en la soledad o en el desánimo. Si existe el secreto para hacernos fuertes, para permanecer firmes, gozosos, amorosos vez tras vez, día tras día, entonces hoy estamos interesados en conocer ese secreto. ¿Cuál será el secreto para permanecer firmes en el camino de nuestro Señor sin desmayar? Cuando observamos el versículo 16 que leímos, no podemos conformarnos con una mera explicación de este versículo, ya que lo que vemos primero es una conclusión definitiva del apóstol Pablo. Por tanto, no desmayamos. Así concluye. Y él continúa explicando en qué consiste ese no desmayamos. Leámoslo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Logramos entender que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, nuestra constitución física en general perece. Está totalmente agotada por el sufrimiento y por el trabajo. Necesitamos fortalecernos
Y ahí dice claramente que nuestro hombre interior entonces es renovado de día en día. Es aquella capacidad que nos da Dios para obrar y soportar todos los momentos de nuestras vidas. Esta constante renovación es contraria a desfallecer, a desvanecerse, es contraria a desmayar. Por eso dice el apóstol Pablo, una conclusión definitiva, por tanto, no desmayamos, sino que somos renovados, recibimos esa capacidad de parte de Dios en nuestro ser y entonces soportamos todo sufrimiento, toda aflicción y para la gloria de Cristo el Señor. Pero esta explicación que nos da el apóstol, no desmayamos, mis hermanos, nos obliga a hacerle una pregunta a este texto. Hay que hacerle una pregunta al texto. Yo no puedo hacer un sermón sin hacerle esta pregunta al texto. ¿Cómo es que él llega a una conclusión así tan definitiva? ¿Cómo es cuando observamos el contexto del apóstol Pablo y esta carta que escribe a esta iglesia? Un apóstol cargado de sufrimientos, de aflicciones desde que empezó el ministerio, y es más, con una promesa de que esos sufrimientos lo van a perseguir hasta la muerte. ¿Cómo es que en el versículo 16 concluye definitivamente, no desmayamos? Hagámosle la pregunta al texto. ¿Cómo es que nuestro hombre exterior se va desgastando y aún así nuestro hombre interior se renueva día tras día? En otras palabras, ¿cómo es que a pesar de las aflicciones y sufrimiento de los cristianos, estos cristianos no desmayan? El apóstol Pablo nos da buenas razones, yo diría poderosas razones para no desmayar. Y ese es nuestro título en este sermón: razones poderosas para no desmayar. Y vamos a ver la primera razón poderosa para no desmayar, versículo 17a. Porque esta leve tribulación momentánea. La primera razón, nuestras aflicciones son momentáneas. El apóstol ha demostrado repetidamente su capacidad de resistencia. Y vamos a ver dos casos de esa resistencia. En primer lugar, fue azotado con varas, fue arrojado a prisión y con grilletes en los pies. Y a pesar de eso, oraba, cantaba toda la noche. Hechos 16:22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero hay otra situación tremenda, cuando una atroz tormenta hizo perder toda esperanza a quienes iban a bordo. Pablo les dijo que tuvieran ánimo, les predijo que llegarían a tierra, a una isla, y que todos serían rescatados. Hechos 27:20. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mis hermanos, considerado en comparación con las aflicciones de otras personas, los sufrimientos de Pablo eran excesivamente grandes. Frecuentemente se encontraba sin comida ni vestido, su cuerpo era débil y enfermo, sin hogar, asediado por crueles enemigos, azotado varias veces, lapidado, encarcelado, víctima de naufragios, de robos, considerado como escoria de la tierra, atormentado más allá de lo imaginable por diversas ansiedades, así como por la oposición de falsos maestros y la corrupción de las iglesias que él había plantado con enorme inversión
tiempo y trabajo. Miren los versículos más atrás a los que hemos leído, versículo 8 y 9 del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas aflicciones en sí mismas, mis hermanos, afectaron la conciencia de Pablo. Eran excesivamente grandes, pues dice de sí mismo que fue acosado más allá de toda medida y de toda capacidad de resistencia. Él no consideraba estas aflicciones como insignificantes. No, él no está siendo indiferente ante el sufrimiento, el dolor y la aflicción. Había sentido toda la fuerza de esto, toda su presión, cuando fue azotado 5 veces por los judíos y apaleado 3 veces con una vara. Su sufrimiento físico fue tan intenso como el de cualquier otra víctima cruelmente castigada. Pablo no era insensible al hambre, a la sed, al frío, al desprecio y a la ingratitud. Sus aflicciones no eran leves, hermanos. Sus aflicciones eran grandes. ¿Y cuál es el efecto de eso? Producían dolor. Y sabe una cosa, la Biblia no enseña que los cristianos que padecen sufrimientos y diversas aflicciones no puedan sentir tristeza por eso. La Biblia no enseña que los cristianos entonces debemos ser insensibles ante el dolor y el sufrimiento. No, estamos estudiando la vida de un hombre como nosotros, un hombre que sentía dolor como tú y como yo, hombres débiles. Pero estas aflicciones, miradas desde la eternidad, desde la perspectiva de la eternidad, entonces estas aflicciones terrenales son nada más que fugaces momentos. Solo cuando se comparan las aflicciones con la gloria de la eternidad, la cual esperamos, es ahí entonces donde estas grandes aflicciones terrenales vienen a convertirse en pequeñas y leves tribulaciones. Así que el apóstol dice y puede declarar que sus aflicciones son momentáneas. Y quiero que entiendan bien esta declaración. Lo dice comparando desde la perspectiva de la eternidad. Pero ciertamente sabemos usted y yo que no tiene nada de momentáneo. Su vida cristiana era de un morir poco a poco. Pero ¿cómo queda la vida más larga? ¿Cómo queda la vida más larga comparado con el tiempo en la eternidad? Tal vez la vida más larga, mis amados hermanos, no equivale ni siquiera a un segundo en la eternidad. Por eso estas tribulaciones para el apóstol Pablo eran momentáneas. Pero no podemos quedarnos ahí, porque el versículo 17 inmediatamente entonces nos une con un propósito, con un efecto, porque esta leve tribulación momentánea, eso es una razón para no desmayar, es momentánea, pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No podemos decir que la aflicción por ella misma merezca la gloria, porque de lo contrario todos nosotros los cristianos correríamos a vivir aflicciones para ganarnos la gloria. Pero estas aflicciones producen un fruto, y esa es nuestra segunda razón. Nuestras aflicciones producen un fruto eterno. No solamente nuestras aflicciones son momentáneas,
sino que también nuestras aflicciones producen un fruto eterno, tienen un propósito, mis amados hermanos. Ahora, no son los creyentes, es Dios. Es Dios que permite que estas aflicciones visiten nuestras vidas. Por su soberana voluntad, Él hace que cada una de estas aflicciones produzcan un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en sus hijos. Así como dijo Pablo y Bernabé a los cristianos de Asia Menor en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un escritor muy conocido escribió lo siguiente, lo expresó en uno de sus más famosos himnos y declaró lo siguiente: Él atesora sus resplandecientes designios detrás de una providencia que frunce el ceño, sus propósitos pronto madurarán. Así que no estamos simplemente estudiando este pasaje para darnos cuenta que una aflicción es momentánea, sino que también el pasaje nos enseña que todas las aflicciones las cuales vivamos tienen un propósito en particular en la vida del creyente. Y esto lo hace nuestro Señor. David Reiner, en su diario escrito el domingo 10 de marzo de 1744, dijo: mi alma estaba dulcemente resignada a lo que Dios dispusiera conmigo en todos los aspectos, y veía que nada me había sucedido que no fuera lo mejor para mí. John Bunyan, el famoso escritor del Progreso del Peregrino, veía en su encarcelamiento como algo que no era ni más ni menos que lo que Dios había pensado para él. Así que, habiendo sido entregado en manos del carcelero, dice: convirtieron la prisión en mi hogar. Allí llevo ahora 12 años completos, en espera de ver hasta dónde Dios va a soportar lo que esos hombres me hagan. Einar Sandel, hija de Jonas Sandel, pastor de la iglesia luterana de Fröderit, Suecia, a los 26 años acompañó a su padre en un viaje por mar a Gothenburg. Durante el viaje, su padre cayó por la borda, se ahogó delante de sus ojos. Esta tragedia afectó profundamente a Lina y la inspiró a componer himnos, siendo uno de los más conocidos el titulado Día a Día. Día a día, y con cada momento que pasa, encuentro fuerzas para enfrentarme aquí a mis pruebas, confiando en lo que me ha otorgado mi Padre en su sabiduría. No tengo causa para preocuparme ni para temer. Aquel cuyo corazón es bondadoso, más allá de toda medida, pone cada día lo que Él considera mejor, amorosamente, sus partes de dolor y de placer, mezclando el trabajo con la paz y el descanso. Mis hermanos, cuando pensamos en la historia de las misiones, ¿cómo llegamos hasta aquí nosotros hoy? ¿Por qué podemos ocupar sencillamente una silla de una congregación local y escuchar la palabra del Señor? Cantidad de personas hoy profesan a Cristo. Y sabe una cosa, esto empezó simplemente con 12 personas. ¿Y cómo es que llegamos hasta aquí? Porque esas 12 personas y los discípulos de esas 12 personas y las personas que escucharon el mensaje de ellos, a todos ellos los siguió una señal, y esa señal se llama en la historia sufrimiento. Nosotros no podemos mirarnos al rostro en esta mañana
e ignorar el sufrimiento que acompaña a cada cristiano. No podemos hacer eso, porque el sufrimiento se convierte en una señal del cristiano. Y estas han sido las señales: el dolor, la pérdida de un hijo, la malaria, peleas matrimoniales, múltiples enfermedades y por supuesto el martirio. Y sabe una cosa, hermano, nosotros no necesitamos ser misioneros para experimentar estas cosas, por lo menos no a la misma intensidad, pero estas señales nos persiguen. Solo intenta alcanzar a tu familia por medio de la predicación del evangelio, inmediatamente te perseguirán. Pero la gloria de Cristo, amados hermanos, es reflejada en nosotros cuando en medio de las aflicciones y del sufrimiento testificamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es un fruto de la aflicción. Entonces nuestro testimonio se convertirá en el fruto de la aflicción la cual estamos pasando. El gozo de ver a Cristo en nuestros padecimientos se convierte entonces en el fruto de nuestra aflicción. Miren, hermanos, cantidad de cristianos son martirizados y cada año sobrepasa la capacidad para que nosotros siquiera pudiésemos entenderla. En estos mismos momentos hay muchas personas que están padeciendo diferentes tipos de pruebas y tribulaciones, los sufrimientos causados por huracanes, terremotos, atentados terroristas, guerras. Pero sabe una cosa, no miremos muy lejos. Nuestra iglesia local. Yo no necesito mirar muy lejos. Yo necesito mirarlos a ustedes. Y eso es suficiente. Múltiples enfermedades, centenares de angustias emocionales causadas por problemas matrimoniales, problemas familiares, padres con hijos. Y es por eso entonces que ya el teléfono celular se vuelve como una señal que avisa. Cuando suena, inmediatamente la pregunta que me hago es: ¿qué ocurrió? ¿Ya quién más está sufriendo? Pero me hago esta pregunta, y yo soy consciente de eso, y es: ¿cuándo seré yo el que aparezca por ahí? Pero cuando me acerco a la Biblia y a los sufrimientos de hombres como John Bunyan, veo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La razón por la cual Dios creó el universo, las hermosas aves, los peces del mar, nosotros mismos, es para mostrar la grandeza de la gloria de su gracia a través del sufrimiento de su Hijo amado Jesucristo. Y sabe una cosa, mis hermanos, Jesucristo dijo algo: cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Es una invitación a que el siervo sufriente le hace a la iglesia que le sigue, y es que la iglesia debe unirse a él en sus padecimientos y en sus sufrimientos.
Pablo también lo dijo en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea entonces produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que nos ocurre una situación difícil, pareciera que estuviésemos caminando hacia atrás, pero a cada paso que damos hacia atrás, damos uno hacia adelante a nuestro Señor Jesucristo, porque crece nuestra esperanza de poderle ver cara a cara. Un eterno peso de gloria. Oh, nadie más que yo sabe de los terrores que pasé en esos días. Entonces vino un momento que parece haber sido el decisivo. Un día mientras entraba al campo, esta frase me entró al alma: tu justicia está en el cielo. Y pienso que además vi con los ojos del alma a Jesucristo a la derecha de Dios. Allí digo, estaba mi justicia. Allí estaba mi justicia delante del Padre. Así que donde quiera que estuviera o hiciera lo que hiciera, Dios no podía decirme, te falta justicia, porque ahí estaba mi justicia. También vi que no era mi buen corazón el que haría mejor o peor la justicia o las cosas, ni tampoco mi mal estado de ánimo el que hacía peor o mejor las cosas, porque mi justicia era el propio Jesucristo, y Jesucristo es mi esperanza. Palabras de John Bunyan en sus pruebas y dificultades. Y concluye diciendo: ahora se me cayeron de verdad las cadenas de las piernas, quedé libre de mis aflicciones y mis hierros. Ahora también me volví a casa regocijándome por la gracia y el amor de Dios. No solo las aflicciones son momentáneas, no simplemente nuestras aflicciones son leves comparadas con la eternidad y la gloria por venir, sino que nuestras aflicciones tienen un propósito. Cada momento en el que padecemos, cada momento en el que sufrimos, entonces esas aflicciones nos conforman cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y nos acercan a su trono de gloria. Cada vez más, sea cual sea el sufrimiento, un cáncer, la pérdida de un ser querido, una lucha muy severa con la depresión, críticas de seres muy amados, problemas en el hogar, sea cual sea la situación, cada vez que pensamos que damos un paso atrás por la aflicción, estamos dando un paso hacia adelante en la eternidad por la gloria de Cristo. Mis amados hermanos, entonces estas verdades deben ser predicadas en nuestras vidas todos los días. Todos los días debemos predicarnos a nosotros mismos que todo tiene un propósito para la gloria de Cristo. Todos los días debemos predicarnos esto, y entonces vamos a concluir como el apóstol en el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque nuestras aflicciones son momentáneas. Pero no solamente por eso, no desmayamos, porque nuestras aflicciones producen un fruto eterno. Por eso no desmayamos. Pero el versículo 18 no nos permite terminar aquí. El versículo 18 nos permite continuar. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestras aflicciones nos llevan a vivir bajo el Dios que es invisible. Nuestras aflicciones nos hacen vivir bajo el Dios
que es invisible, bajo el Dios que nosotros no podemos ver, no con estos ojos. Pablo y todos los hombres temerosos de Dios tenían una cosa en común, y es que ellos ponían sus ojos no en las cosas de este mundo, sino en el mundo por venir. Pablo puso sus ojos en una ciudad celestial, al igual que Abraham esperaba en una ciudad celestial que descenderá del cielo cuando Cristo regrese en gloria. Y esa es la herencia que tenemos como hijos de Dios. Lo que está por venir, esa es nuestra herencia. Esa es la forma en la que seremos dueños del mundo. Ese es el día en que veremos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. ¿Y qué pasa entonces con las cosas materiales? ¿Qué pasa entonces con las aflicciones de esta vida? Simplemente pasarán. Simplemente terminarán. Simplemente acabarán. ¿Cuánto dinero poseyó Jesús? ¿Cuánta tierra poseyó Jesús? La vida de nuestro Señor Jesucristo fueron simplemente sufrimientos, pruebas, angustias hasta la muerte de cruz. Fue la muerte más cruel y vergonzosa que un inocente padecería. Pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró soportarlo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, poniendo sus ojos en la gloria venidera. El mismo Cristo lo hizo. El mismo Cristo se mantuvo firme y fiel en esta tierra a pesar del sufrimiento, porque tenía sus ojos puestos en la gloria venidera, en lo que el Padre le daría a él, en lo que el Padre le prometió en el consejo eterno de redención. Él tenía todas sus expectativas puestas en las cosas por venir, y todos los hombres temerosos de Dios también. Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso fue capaz de soportarlo todo. Jóvenes solteros, nosotros no podemos poner nuestra esperanza en el matrimonio, porque el matrimonio nos va a desanimar. Hermanos casados, no pueden poner su esperanza en sus hijos, porque sus hijos los van a desanimar. No podemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el trabajo, porque el trabajo nos va a hacer desanimar. Mucho menos vamos a confiar en las cosas materiales, porque esto nos va a hacer desmayar. No vamos a poner nuestra confianza y esperanza en las capacidades y en los dones que el Señor nos ha dado para servirle, porque si así lo hacemos, estas cosas nos van a hacer desmayar. ¿Sabes por qué nos vamos a desanimar? Porque todas estas cosas son pasajeras, dice el versículo 18. Temporales. ¿Qué si nuestra confianza está puesta en nuestras aflicciones y sufrimientos? Bueno, entonces el sufrimiento y la aflicción nos van a hacer desmayar. Pero mis amados hermanos, aquel que con el poder de su palabra nos sacó de la tumba y vida nos dio, aquel que con cuerdas de amor nos atrajo, oh inmensa gracia irresistible, aquel que llevó nuestras enfermedades, rencor, odio, amargura, tristeza, depresión, múltiples pecados, oh profunda y verdadera sanidad, aquel
extendió su mano, nos sujetó fuerte, nos sacó del lodo, nos vistió con ropa limpia y nueva, cargó nuestros pecados, con su preciosa sangre manchó aquel viejo madero, que si pudiese hablar, testificaría de la sangre para el perdón de los pecados. Aquel soportó el dolor, la más cruel o el más cruel sufrimiento en sus manos, en sus pies, en su cabeza, en su costado. Las más insondables palabras que provienen del Gólgota: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero triunfante, victorioso, Rey, venció a Satanás, venció a la muerte, ascendió a los cielos y prometió un día regresar. ¿Lo estás esperando con paciencia? ¿Tu corazón lo anhela fervientemente? ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? ¿Cuánto darías por verle? ¿Cuántos darías siquiera por ver su rostro? Él es nuestro galardón. Él es nuestro más grande amor. No podrías vivir sin Él. Él es todo lo que tienes. Él es todo lo que tienes. Él es todo lo que necesitas. Él es todo lo que necesitas. ¿A quién iremos? ¿A quién correremos? Sal a nuestro encuentro, Señor. Él es nombre sobre todo nombre. ¿Lo quieres ver? Su nombre es Jesucristo el Señor, y a Él adoramos hoy. Nosotros también, mis amados hermanos, antes de que venga la tentación, antes de que vengan las pruebas, nosotros queremos aprender a soportarlas como Cristo lo hizo. Él es nuestra más grande esperanza y confianza. ¿Lo puedes ver? Cuando observamos el versículo 18, ¿qué será aquello que no vemos simplemente con nuestros ojos terrenales? Sin lugar a dudas es a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que nos ha prometido. Mis amados hermanos, tres razones poderosas para no desmayar. Las aflicciones son momentáneas. Nuestras aflicciones tienen un propósito, producen un fruto eterno, pero también nuestras aflicciones hacen que nosotros vivamos bajo el Dios que es invisible. Que toda nuestra esperanza esté puesta y concentrada en aquel que un día ha de venir. Mis hermanos, el poder de Dios y la vida de su Hijo Jesucristo se manifiestan en nuestra debilidad. La vida de Jesús fluye a través de nuestro sufrimiento y las demás personas lo pueden ver. Él nos sostiene en nuestras aflicciones y no nos dejará solos, porque Él lo prometió. Las aflicciones que estemos pasando no tienen la última palabra. ¿Saben por qué? Porque vamos a resucitar entre los muertos, así como Él lo hizo. Vamos a ser glorificados y vamos a estar todos juntos como iglesia, como su pueblo, con nuestro Señor Jesucristo, gozosos eternamente y para siempre. Estas aflicciones producen un eterno peso de gloria en nosotros. Cada vez más nos acercamos más a nuestro Señor Jesucristo. Jóvenes que están acá, simplemente anuncias el Evangelio
y te van a rechazar. Planes, proyectos, infinidad de cosas que se pueden caer. Pero no desmayes, no desmayes, porque vuestra prioridad como jóvenes es predicar el reino de Dios. Y aunque nos rechacen, Jesucristo está con nosotros. Hermanos casados, en la dificultad y en la aflicción como esposos, ¿qué te queda? ¿Qué tienes? ¿A dónde vas a correr sino a los brazos de Jesucristo? Porque solamente Él puede darte la fortaleza y el valor para seguir adelante en tu hogar como esposo o esposa. ¿Y qué de esos hijos difíciles? ¿Y qué de la pérdida de un hijo, de un ser querido? Solamente encontramos consolación en Cristo mismo. Míralo a Él, no lo pierdas de vista, míralo a Él. Y mis hermanos ancianos en esta mañana, hasta este día el Señor ha estado con ustedes. Hasta este día el Señor ha afirmado sus rodillas en sus caminos y por eso están aquí. Solamente Él. Y sabe una cosa, hermanos, yo les di 3 razones, pero desembocan en una. ¿Sabe por qué Pablo no desmayó? Él lo explicó muy bien. ¿Por qué ningún hombre desmayó? ¿Y por qué nosotros hoy no podemos desmayar? Y es una persona, esa razón. Y se llama Jesucristo, el Señor. No juzgues al Señor con tus débiles sentidos, sino confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia que frunce el ceño, Él esconde un rostro sonriente. Y amigo que nos visitas, ¿quieres experimentar eso? ¿Quieres saber qué se siente levantarse en medio de la aflicción? Solamente tienes que hacer una cosa, tienes que correr. Solamente tienes que correr. No tienes nada más que hacer. Corre. Y si me preguntas hoy, ¿a dónde tengo que correr? Yo te digo a la razón por la cual nosotros no desmayamos. Tienes que correr a Cristo y entregarle tu vida a Él, confesando tus pecados y reconociéndolo como el Salvador y Señor de tu vida. A nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tú nos ayudas en nuestras debilidades. Gracias porque tú nos sostienes. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que no desmayamos. Y no desmayamos, Señor, porque estas aflicciones son momentáneas. Producen un peso eterno de gloria en nosotros. Y hace que vivamos, Señor, poniendo nuestros ojos en las cosas que no se ven. Pero entiendo el texto, Señor, que lo que tú quieres mostrarnos es a Jesucristo como nuestra razón poderosa para no desmayar. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras aflicciones a no desmayar, a soportarlas, Señor, a soportarlas, ya que tú nos renuevas de día a día. Y que todo esto, Señor, en nuestro caminar, poco a poco,
tu nombre sea glorificado, Señor. Seamos jóvenes, niños, adolescentes, adultos, ancianos. Te necesitamos hoy, Señor. Te necesitamos hoy, Señor Jesucristo. Solo por ti estamos aquí. Hasta este día tú nos has ayudado, Señor. Hasta este día has estado con nosotros. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, toda la adoración sean a nuestro Señor Jesucristo por siempre. Amén.